Ok, aquí está. El, como ya oramos, le damos las gracias a todos ustedes y a Dios porque nos permite estar reunidos aquí a través de esto. Se basa en Génesis 9:26. Dice, luego añadió, aquí está, 20, y agregó, bendito sea Sem por el Señor mi Dios y sea Canaán su siervo. Y que Canaán sea su esclavo. Ahí, ¿de quién vamos a hablar? De Noé y de sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Noé se emborrachó? Ahí la Biblia dice se embriagó porque como sembró una viña, entonces, pues él tenía vino y se le pasó la mano y se embriagó y alguien de sus hijos lo vio desnudo y eso ante los ojos de Dios no está bien visto. Es un pecado que, pues que los hijos vean a los padres desnudos, pero algunas otras Biblias se refiere a otra cosa, como que se refiere a que lo vio desnudo desde otra perspectiva. A lo mejor pudo haber sido que abusaron no sexualmente, no se sabe exactamente. Entonces, esta es la sentencia de la declaración que Noé nos hace sobre sus hijos y en base a su enojo por haber recibido por parte de Ham y Can esa maldad, porque en vez de taparlo, de cubrirlo, pues empezaron a burlar de él. Y toda la bendición hacia quien comienza con esta es una exaltación hacia Dios. Aquí vemos la parte de la bendición para sus dos hijos, para Sem y para Jefet, que significa, Jefet significa extensión. Entonces los bendice Noé. Les dice, primero los bendice. Dice, bendito seas, Padre, bendito tú, bendito Padre, siempre empieza así, bendiciendo a sus hijos. Antes de orar por algo, por alguien, siempre tenemos que bendecir a Dios, Padre Celestial, siempre bendito sea tu nombre, siempre se recomienda que sea así. Por eso todas las oraciones deben de comenzar así, así comienzan en lo que fue su lenguaje original. Recordamos que cuando estaba Noé, se hablaba hebreo. Entonces, siempre se empieza con una bendición. Primero se bendice a nuestro Dios, pero a lo mejor usted va a decir, pero el hombre puede bendecir a Dios, suena como algo como medio arrogante, pero no es que Dios necesite pues de nuestras oraciones, ¿verdad? Nosotros necesitamos de Dios, nosotros necesitamos principalmente que Dios nos bendiga, pero es algo como una fidelidad. Vamos a dejar que entre alguien aquí. Aquí, ya está. Es algo como más como una fidelidad de siempre decir el que Dios primero sea bendecido su nombre, y suena como si no fuera lógico ni prudente, pero realmente es la manera que tenemos que hacer. Es decir, cuando nosotros bendecimos a Dios, que Dios nos dé su sanidad, nos dé su libertad y nos dé su provisión y nos dé su bendición. Ahí la expresión de la bendición quiere decir que bendito es el nombre. Estamos hablando bien de Dios. Las palabras de respeto para Dios siempre tienen que ser palabras de respeto. No podemos faltar el respeto a nuestro Padre Celestial. Y eso cuando yo bendigo en la oración a Dios, quiere decir que yo estoy contenta con mi Dios, que yo amo a Dios, que yo honro a Dios. Entonces, por eso decimos, bendito tú seas. Es como una acción de gratitud, de dependencia. Entonces, toda la exaltación a Dios comienza con bendito, y Él a su vez bendecirá a la persona por la que estamos pidiendo o a nosotros. En este caso, Noé lo hace sobre Sem, y las palabras de Noé para Sem tienen un poder bastante alto, porque por la forma como él lo hace, él pues es el papá de Sem. Estamos hablando de Noé. Nosotros necesitamos comprender que las palabras de un padre tienen el poder para sus hijos. Es muy importante, debemos aprender a bendecir a nuestros hijos. Bueno, los que tienen hijos ya tienen que aprender a bendecir a sus hijos. Bendecir quiere decir bien decir, y maldecir
quiere decir maldecir. Entonces, muchas personas, mucha gente tiene miedo a maldecir, pero hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos para no maldecir, y mucho más a nadie, ni a los hijos, ni a nadie. Pero cuando tú hablas mal de tus hijos y los maldices, hay que tener mucho cuidado con eso. Si nuestros hijos hacen, bueno, si los hijos hacen algo y se equivocan en algo, hay que tener mucho cuidado en decirle, tú siempre, a ver, aquí estás. Tú siempre haces las cosas mal, no hay que decirles así, a ti nunca te va bien, tampoco eso, tampoco es bueno decirlo porque es como una maldición, eso no se dice, y a estarles recalcando el error siempre a los hijos o a tus hermanos o a nuestro propio esposo o a alguien, decir, no, es que el hermano siempre hace las cosas mal, y eso no, porque tenemos que tener cuidado, las palabras tienen un fuerte efecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O cuando nos decimos nosotros mismos, no, es que yo no sé hacer eso, es que soy bien bruto. No, nosotros no somos brutos. Dios no crea cosas brutas, Dios no crea cosas mal, Dios crea seres perfectos, seres que son a su semejanza. Cuidado con eso porque las palabras tienen mucho poder. Hay que tener cuidado cómo nos expresamos de los hijos, de los que están chiquitos y los que están adultos también, los que ya tienen hijos adultos también, de los jóvenes, de todos. Los padres tienen autoridad delegada por Dios para bendecirlos. Así también las palabras también para maldecirlos. Entonces, regresando al capítulo, Sem recibe aquí la bendición de su padre cuando le dice, bendito sea Sem por el Señor mi Dios, que Canaán sea vuestro esclavo y que Elohim extienda a Jefet y habite en las carpas de Sem y que Canaán sean esclavos de ellos. Y ahí está dando la sentencia, de ahí viene la familia de los cananeos, que muchos recordamos cuál es de a qué se quiere referir cuando sea cananeos. A lo mejor más adelante podemos en otra ocasión pedirle a alguien que nos hable acerca de los cananeos. Y, y también la expresión de bendición de Sem, y de Sem descienden los hebreos. Recuerden, estamos hablando después del diluvio, que nada más estaba Noé y sus 3 hijos, sus hijos Sem, Cam y Jafet. Entonces es importante que vemos que ahí viene la descendencia de los hebreos. Y si nosotros vamos a nuestra Biblia, a Génesis 10:21, aquí yo tengo la Biblia, Génesis 10:21, lo voy a leer rápidamente, lo voy a leer por aquí, pero vamos a dejar que entre la hermana Mercedes, ya entró. Ok, dice Génesis 10:21, y también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Axafar, Luz y Aram. Los hijos de Sem, de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Axfar fue el padre de Sala y Sala de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero fue llamado Pelec, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano fue Joctán. Joctán fue padre de Almot, Selef, Asamareb y Jerá. Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Zebal, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán y habitaron desde Mesa en dirección de Sefar en el monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, lenguas, tierras y naciones. Entonces, Noé por su descendencia y sus naciones, de ella precedieron las naciones de la tierra después del diluvio. De ahí viene la nueva generación. Recordemos que antes del diluvio, pues la tierra estaba poblada, la maldad se había sobrepasado. Entonces, después del diluvio, la nueva generación comienza con 8 personas que son de la descendencia de Noé porque Dios así lo permitió. Entonces aquí vemos la descendencia que poblaría la tierra. El pueblo hebreo donde viene Abraham y su padre que es Taré, y de ahí, de atrás, pues está Sem. Estos pasajes muestran la escena de la familia, muestran la escena de la familia que determina el destino y de un pueblo y de las naciones. La familia de Noé, y ahí está, y ahí es bien importante porque nosotros estamos dando el origen a generaciones, estamos poblando naciones. Bueno, pues quizás usted dice, bueno, pues yo no creo que voy a tener una generación como Noé, no lo sabemos.
no lo sabemos, la mayoría de los que vivimos en este país somos de México, de Centroamérica, somos de otros lugares y no sabemos hasta dónde va a llegar nuestra generación. Por eso la familia determina el destino de un pueblo, positivamente o negativamente. Eso depende de uno, de si seguimos en las cosas de Dios. De las generaciones están poblando las naciones, las ciudades y los pueblos, y que de nosotros dependen cómo esa generación se extiendan y que realmente a los que llegaron, por ejemplo, hay hermanos que conocieron, que nacieron ya conociendo la Biblia, pero hay quienes vinieron cuando ya son adultos. Es un poquito más, quizás un poquito más complicado poder comprender que ellos les expliquen a sus hijos. Eso es con el paso de los días y con el paso del tiempo, que las hermanas y los hermanos que ya están adultos le expliquen a sus hijos. Pues no es una tarea fácil explicarles a sus hijos cuando ya están adultos, porque pues ya toman muchas decisiones diferentes. Pero ciertamente no es una tarea fácil, pero es el Espíritu Santo que lo puede hacer, y nos alegra mucho saber que en el ministerio, como ya muchos están llegando a esta decisión de aceptar la identidad y de ser parte del pueblo de Dios, que ya no están como borreguitos por cualquier lado buscando la dirección del horóscopo o de hechicerías o brujerías, sino que ya están enfocados a venir al camino de Dios, a guardar el día de reposo, a guardar sus mandamientos, a comportarse como un pueblo adquirido por Dios. Como dice la Biblia, somos sus hijos. El destino de una familia puede afectar gran cantidad de personas, y Dios nos llamó a afectar primero a nuestra familia y el entorno con el que nos estamos moviendo. ¿Para qué? Pues para desatar una gran influencia, para influir sobre otra familia siempre de buena manera, de forma positiva, y principalmente sobre nuestras familias. Pero ¿qué cosas debemos de tener? Vamos a tener 4 cosas esenciales para influir de buena manera sobre nuestras familias y sobre nuestro entorno. Número 1, aquí está la parte principal para influir a nuestra familia. Número 1, cosas positivas. No tolerar el pecado. Es esencial que no toleremos el pecado y no seamos parte del pecado. El pecado, recordemos la historia del sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de la historia del sacerdote Elí? Bueno, quien no la haya leído la puede buscar ya con más calma en el libro de Primera de Samuel, y ahí la puede leer. ¿Qué pasó con Elí? Pues Elí no estorbó a sus hijos. Elí vio que sus hijos hacían maldades y que la gente murmuraba, y dice la Biblia que los hijos se acostaban con las mujeres a la puerta, a la salida del templo. Entonces, él estaba ahí cómodo en una mecedora, no les dijo, oigan, eso está mal. Él sabía que sus hijos hacían lo malo, hacían maldades, que esos jóvenes deberían de ser ministros de Dios, pero no podían porque estaban haciendo las cosas malas. Y entonces dice la Biblia, y no los estorbó. Una y otra vez Dios les dijo, y le confrontó, oye, Elí, mira, no lo dice exactamente así con esas palabras, ¿verdad? Pero yo me imagino que le decía, oye, Elí, tus hijos, corrígelos, están mal. La Biblia dice, estórbalos, pero estorbar no es se está refiriendo a que los corrija, a que los vea, que si están haciendo algo mal, pues los trate de corregir. Entonces Dios le decía una y otra vez, pero pues Elí no hizo caso. Entonces Dios tiene que levantar a Samuel para confrontar. Vamos a ver, aquí entra alguien más. Ya. Entonces tiene que levantar a Samuel para confrontar el sacerdocio corrupto de Elí. O sea, levantó a alguien más y le dice, Dios le manda a decir a Elí, dile a Elí que yo voy a ejecutar juicio sobre él y sus hijos el mismo día, por cuanto no ha querido estorbar a sus hijos de sus maldades. Y en su ministerio tiene un desorden terrible. Por eso es importante que cuando uno tiene un ministerio, llámese pastoral, cualquier ministerio, pues hay que tener orden siempre, porque pues uno sirve a las cosas de Dios, y sabemos que en el cielo es un cielo de orden, las cosas de Dios son de orden, no puede haber desorden. Desde la creación, todo lo viene haciendo Dios con un perfecto orden. Entonces,
se le dice a Eli que sus hijos van a ser así. Entonces, el ministerio no es cualquier cosa, uno tiene que tener siempre un orden en cualquier cosa y no tolerar, número uno, el pecado en nuestra vida y no ser parte del pecado. Número dos, de cómo influenciar de buena forma en nuestra familia, en nuestro entorno. Tener una disciplina bíblica en el hogar. Es importante que apliquemos su palabra en nuestra vida y en nuestro hogar, porque la Biblia es como un manual. Nosotros tenemos, cuando compramos una estufa, un refrigerador, una computadora, todo trae un manual. Bueno, cuando entramos a los caminos de Dios, tenemos un manual, no nos podemos regir nada más que porque sí, ni tenemos que seguir la dirección divina, tenemos que tener nuestra influencia bíblica en nuestro hogar. Pues quienes no tengan tiempo de leer, traten de escuchar la Biblia en audio, siempre. Y número tres, la bendición de Dios. Sin su bendición no podemos influenciar a nadie. Tenemos que pedirle siempre la bendición de Dios. Señor, bendíceme. Si es tu voluntad, bendíceme en esto que voy a hacer. Si estoy mal, por favor, que no se lleve a cabo. Siempre pedirle su bendición. Pero también ser congruentes, porque si pedimos la bendición de Dios, pues vamos a tratar de comportarnos a la altura, hacer cosas correctamente. Y el número 4, en todo momento valorar las consecuencias de nuestros actos para nosotros y para los que nos rodean siempre. Y ese es el asunto delicado que lleva al proceso del pecado. Al principio, cuando viene la tentación para pecar, la persona lo piensa y lo analiza y se queda detenido y en el pecado y está maquinando y analizando cómo lo hacen sin hacerlo para que nadie se dé cuenta. No digo que sea el caso de aquí, pero hay gente que así lo hace, sin que nadie se dé cuenta, entonces hacen las cosas, cómo le van a hacer, lo analizan bien, y luego, ya que cometen el pecado, les queda ese sentimiento a algunos de culpa, de que no o su mente le dice, no lo hagas porque eso te va a afectar, pues va a afectar a tu familia, a tus hijos, a tu persona. Entonces llega el momento que dice, no importa, eso no me va a afectar mucho y no importa, yo sé cómo hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Estamos hablando de cualquier pecado. Por ejemplo, hay personas que son infieles en su familia y se la pasan cometiendo un pecado fuera de su hogar y ellos piensan que nunca les va a pasar nada, ellos piensan que no les va a afectar, pero sí les afecta negativamente a ellos y también a su familia, y no solo a sus hijos, sino las generaciones de sus hijos van a ir acarreando ese problema de pecado. Entonces, eso afecta muchísimo. Entonces, todo es un proceso de maquinación del mal. Cuando alguien ya comete un pecado es porque ya lo viene pensando desde hace mucho tiempo. Entonces dice, llega un momento hasta que se cauteriza la conciencia, como lo dice en 1 de Timoteo 4:2, dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada? Pues que ya está cicatrizada la conciencia, que cometen pecado una y otra vez, y como que ya pues el Espíritu ya no está en ellos, el Espíritu Santo se ha ido y cometen muchos pecados siempre. Es decir, ya no tienen ese temor a hacerse daño con la decisión de estar tomando para dañar, por ejemplo, su matrimonio o sus hijos, que es lo que decíamos que es un proceso de maquinación del pecado, maquinación del mal. Entonces, hermanas, revisemos esos 4 puntos, porque la supervisión de Dios es influenciar a las familias con la Biblia, con sus palabras, con sus mandamientos, con sus preceptos. Entonces no debemos de tolerar el pecado y tenemos que, segundo, tenemos que mantener la disciplina bíblica en nuestro hogar, no dejar que se lean libros que van a desviar, por ejemplo, que van a desviar el conocimiento hacia Dios. Tercero, la bendición de Dios tiene que estar presente y la tenemos que tener a través de la obediencia. Dios bendice a los que les obedecen, a sus mandamientos y a sus palabras. Y cuarto, que en todo momento valoremos la consecuencia de nuestros actos, para nosotros y para quienes nos rodean. Toda acción va a tener siempre una reacción. Por eso es importante valorar, ¿es bien para mí?
le va a hacer bien a mis hijos, le va a hacer bien a mi esposo, le va a hacer bien a mi familia. Si las respuestas son que no le va a hacer bien, no lo haga. No lo haga porque es algo que trae consecuencias. Entonces, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque el lunes, Señor, estamos empezando una semana laboral. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a poder tomar buenas decisiones en todo momento. A los que tienen sus hijos, Señor, dale sabiduría. Si alguien tiene un hijo que se está yendo por otro camino, Señor, te pedimos que les dé sabiduría para corregirlo con amor, pero con rectitud, siempre, Señor, aplicado a tus palabras y tus preceptos. Te pedimos que si alguien aquí, Señor, conoce a alguien que está andando en pecado o alguien en sí está andando en pecado, Señor, te pedimos que te apiades y que le des sabiduría para que pueda rectificar su camino. Padre querido, ayúdanos a poder entender la Biblia un poco más cada día y ayúdanos, Señor, a poder valorar todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues no sé si alguien quiere comentar algo todavía.